Hola, vamos a seguir con VRAI para Cinema 4D. En este caso vamos a continuar con el anti-aliasing, que ya en el tutorial anterior esbozamos un poco cuando hablamos del determinista Monte Carlo. Aquí les traigo un ejemplo de las dos lengüetas, del determinista Monte Carlo y el anti-aliasing, lo que varía una imagen al modificar solo estas dos lengüetas. En este caso tienen determinista Monte Carlo los valores más bajos que se pueden poner, o casi los más bajos, y en el anti-aliasing también. Me ha tardado en renderizar la imagen 3 minutos, ¿de acuerdo? 3 minutos 27 segundos. Vamos a pasar a otra de mayor calidad. En este caso he puesto unos valores bastante buenos en el determinista Monte Carlo, tanto en la cantidad adaptativa como el umbral de ruido que quería permitir. Ya vemos que ha mejorado la imagen comparado con la anterior bastante. Vemos que las líneas se han suavizado un poco y los reflejos, las reflexiones han mejorado. Ha tardado 14 minutos. Y ahora ya voy a poner el más alto. Bueno, el más alto del todo no, porque hay veces que si uno por mucho que aumente, va a aumentar el tiempo, pero ya el motor no va a dar más de sí. Y aquí ya tenemos que ha tardado 45 minutos. Y aquí ya vemos las líneas que son perfectas. Ha hecho un suavizado, una conversión de la imagen vectorizada a rasterizada muy bien, pero a costa de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que esto es cuando ya vayamos a realizar la imagen final, para enviarla al trabajo o la producción final, para postproducción. O si ya no queremos postproducir y de aquí ya hacer el render final, el trabajo final. Pero vean ustedes, 45 minutos, 14 minutos y 3 minutos, teniendo todas las demás lengüetas o pestañas de VRAI igual, y solo hemos jugado con el determinista Monte Carlo y el anti-aliasing. Así que ahora, para que vean lo importante de estas dos pestañas o lengüetas. En este tutorial vamos a hablar sobre el anti-aliasing, ¿de acuerdo? Si están interesados pueden continuar viendo el tutorial. Bueno, vamos a comenzar con la teoría. De forma sencilla, el anti-aliasing es el suavizado que realiza VRAI al pasar la imagen vectorizada a rasterizada, es decir, de funciones matemáticas a píxeles. Siempre que se realiza esta conversión se pierden datos, se pierde información, y aquí es cuando entra en el juego el anti-aliasing. VRAI es uno de los mejores motores de render en este aspecto, en otros muchos también. VRAI dispone de 3 algoritmos distintos para realizar el anti-aliasing. El apartado donde pone imagen sample es lo que quiere decir, son los algoritmos que utiliza VRAI para realizar dicho anti-aliasing. Tenemos 3 tipos de algoritmos. Empezando por arriba a la izquierda tenemos el FISE, que toma un número fijo de muestra por cada píxel, según lo que pongamos en el apartado de subdivisiones, por defecto viene 1. Saber que cuando se pone una subdivisión siempre es el cuadrado de esa subdivisión. Si ponemos 1, toma una muestra por píxel, se pondría pues en el centro. Si tomamos 2, pues el cuadrado 4. Si ponemos 3, el cuadrado 9, etc. Bueno, pero eso no nos interesa a nosotros, pero trabaja así VRAI. El segundo algoritmo que utiliza, es decir, imagen sample, que se refiere a los algoritmos que utiliza, es el Adaptative DMC, el que viene por defecto, porque es el que en la mayoría de los casos nos da mejores resultados en escenas que no tienen mucho emborronamiento, es decir, que no tienen mucho motion blue, desenfoque de profundidad de campo, etc. Este tipo de algoritmo trabaja con un número variable de muestras, es decir, entre un mínimo de subdivisiones y un máximo. Primero empieza con el mínimo de subdivisiones, da la pasada y dependiendo o basándose en la intensidad de los colores, es decir, de los colores adyacentes, puede necesitar tomar más muestras para realizar ese anti-aliasing, ¿de acuerdo? Y el tercer caso de algoritmo es el Adaptative Subdivision.
En este caso, toma un número variable de muestras también, pero puede trabajar a nivel de subpíxeles. ¿Qué quiere decir? Que en el número mínimo de muestras, en el radio mínimo, que lo llama aquí, puede trabajar incluso con números negativos. ¿Qué significa esto? Si ponemos un 0, es como trabaja con una muestra por píxel, pero si ponemos un -1, trabaja con una muestra por cada 2 píxeles. No llega a una muestra por píxel. Y si ponemos -2, trabaja a una muestra por cada 4 píxeles, porque ya hemos dicho. Esta es la forma que tiene de trabajar y lo que hacen. ¿De acuerdo? También tener en cuenta que influye mucho cuál utilizar uno u otro, pues los materiales que utilicemos. Si tienen muchas reflexiones, si tienen muchas refracciones, si tienen desenfoques de las reflexiones, el tipo de iluminación global que estemos utilizando, si estamos utilizando el motor en los rebotes primarios, el Irradiance Map, el Brute Force, el Photon Mapping. Depende de muchas cosas, pero bueno, vamos a dar unos consejos como generales, lo que hace cada uno de ellos. También depende de la resolución de la imagen. Si vamos a poner una imagen de 800 por 600, vamos a necesitar más anti-aliasing. Así ponemos una imagen de 4000 por 3000. Eso se ve que a mayor resolución y al renderizar se necesita menos anti-aliasing, cuanto más grande es la resolución del archivo final. Ahora vamos a pasar a Cinema 4D y vamos a verlo en la práctica. Si les interesa, pasaremos a Cinema 4D. Gracias. Hola, ya estamos en Cinema 4D y vamos a explicar de forma práctica el anti-aliasing. Es una escena sencilla en la que tenemos un objeto poligonal y dos luces. Bueno, y una cámara, que no la voy a utilizar, una luz auxiliar al 30% de intensidad y una luz principal al 100% de intensidad. No tienen ni sombra, bueno, y dos etiquetas V-Ray. No tienen aplicadas sombras ni nada, ni decamiento de las luces, nada. Son luces normales con etiquetas V-Ray. Y lo que sí he hecho que al objeto poligonal le he aplicado un material que para que pudiera ver las líneas en la capa difusa, es decir, donde se aplica la textura y el color base, le he puesto un efecto colorizador al cual le he puesto hoy le he puesto una textura colorizadora al cual le he puesto un efecto próximo. ¿De acuerdo? Y ya está. Voy a sacar el visor de imagen y también voy a sacar la configuración de render. V-Ray, la configuración de render la tengo por defecto. Lo único que he cambiado ha sido en el entorno, que viene en azul, le he puesto un gris medio. Si no quisiera que me influenciara nada eso, en la iluminación ni nada del entorno lo pondría a negro por completo, a cero, o le quitaría el brillo, ¿de acuerdo? En otros tutoriales, no sé si lo he dicho, cuando se abre por defecto el motor V-Ray, la global iluminación no está activa, la tienen que activar ustedes cuando trabajen con él, ¿de acuerdo? Yo ahora no voy a trabajar con ella, solo con la luz directa, porque no lo necesito para lo que vamos a explicar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, ya hemos dicho que el anti-aliasing tenemos 3 algoritmos, vamos a empezar por el primer algoritmo. Voy a borrar la imagen que tengo por defecto, que ya hice un render. Por el más simple, que es el de radio fijo, tomo una muestra fija por cada píxel. También decir que a menor resolución de la imagen final habrá que aumentar el número de subdivisiones del anti-aliasing, porque tiene que trabajar más. Si la resolución de la imagen final es a lo mejor un 4000 por 3000, no hace falta aumentar tanto, porque tiene más píxeles esa imagen y habrá que aumentar menos. Eso está claro, ¿verdad? Vamos a hacer el primer ejemplo. Vamos a coger el algoritmo de radio fijo y con una subdivisión. Y vamos a renderizar, a ver qué nos queda. Vamos a renderizar en el visor de imagen, ¿de acuerdo? Uy, perdón. Si vemos en las líneas, cuando son rectas, lo queda bastante bien, pero en las líneas curvas, ahí no lo queda
muy bien. Y en las diagonales también se nota. ¿No lo ve? Vamos a pasar al adaptative de MC, el que viene por defecto, ¿de acuerdo? Que es el que con los valores que vienen por defecto. El que toma un número variable de muestras. Entre 1 y 4 es el que viene por defecto. Vamos a ver qué tal se porta. Aquí ya ven ustedes que está tardando más. Aquí ha tardado 8 segundos y aquí 3. Fíjense ustedes, o aquí, pero como ya nos ha mejorado. ¿De acuerdo? Vamos a ampliar la imagen para que lo vean mejor. Este es el adaptative de MC y este es el primero que usamos. Como aquí ha tomado un número variable, en la primera pasada ha tomado una muestra, pero ya por píxel. Pero es que en la siguiente, como aquí hay diferencia de intensidad entre colores, ha tomado 4. Bueno, 4 por 4, 16. Y ya nos ha quedado la línea mejor, aunque todavía se podría mejorar. ¿De acuerdo? Pero 8 segundos. Vamos a poner otra vez al 100% y ahora vamos a utilizar los valores por defecto de la adaptative subdivisión de este algoritmo. Va a trabajar a nivel de subpíxeles, es decir, -1 significa que va a tomar una muestra por cada 2 píxeles, ¿de acuerdo? Y un máximo de 4. Vamos a ver qué tal trabaja y cuánto tiempo tarda. Vemos que ha tardado más que el primero, pero menos que el segundo. Ha tardado 6 segundos y este tardó 8. Y ese 3. Y vamos a ver la calidad que nos ha dejado. Este es el último que hemos utilizado, el adaptative subdivision. Fíjense, ha mejorado y menos segundos. Pues para este caso, si utilizáramos esto, utilizaríamos menos tiempo con igual o un pelín mejor de calidad. El único inconveniente que tiene el adaptative subdivision es que para escenas que tiene mucho desenfoque, es decir, profundidad de campo, motion blue, mucha geometría, pues no va muy bien. Efecto glossing, es decir, desenfoque de reflexiones, y también que utiliza más RAM que los otros. Pero en este caso hemos visto lo que hace. Vamos a empezar con los valores por defecto. Ahora sí al de muestreador fijo por píxel, es decir, vamos a poner a 100. En vez de una subdivisión le ponemos ya 3, tardará más, pero mejora mucho. Este era el que teníamos antes y vamos a ver cómo lo hace. Aquí vemos ya, antes tardó 3 segundos. Y ahora ya se nos está subiendo bastante. Como estaba antes, y ahora ya con 3, como está tomando 3 muestras, que son 3 por 3, 9 muestras por píxel, como está mejorando. Sobre todo las líneas curvas. Pero ya está tardando una barbaridad la mejora que ha hecho. Pero nos ha tardado 28 segundos y el otro fue 3. Por eso hay que tener mucho cuidado con el número de subdivisiones que pongamos. ¿De acuerdo? Si ahora, pero vamos a ver cómo le ha quedado y cómo nos lo quedó el que usamos antes, que trabaja a nivel de subpíxel. Ese solo 6 segundos y este no lo ha conseguido mejorar, así que sigue valiendo más el otro, el tercero. Y así podríamos estar mirando el anti-aliasing. Entonces, como regla general, vamos a decir que el fijo, para imágenes muy complicadas, que tengan mucho desenfoque, mucha textura, mucho de todo, pues puede ser que nos interese. ¿De acuerdo? Porque los otros dos nos pueden dar problemas. El adaptative de MC, pues para imágenes que tengan desenfoque en medio y tengan texturas pequeñas. Y el subdivision, pues para cuando no haya efectos de desenfoque. Para las demás va muy bien. ¿De acuerdo? Una vez aprendido esto, todo, si se dan cuenta, podemos darle filtros de anti-aliasing. Estos trabajan a nivel de subpíxel.
son efectos de enfoque y desenfoque, enfocar y desenfocar. Podemos probarlo, aumentan un poco más el tiempo y pueden mejorar un poco. Por ejemplo, estos de aquí son efectos de desenfoque. Este es un efecto de enfoque que lo que hace que compensa el desenfoque, es una compensación completa de desenfoque. Este de aquí lo que hace el Calmu es para arquitectura, hace un enfoque de las líneas, vamos a verlo. Acusado, podemos crear moiré, pero enfoca las líneas de una manera acusada, para que sepa, pero trabajan a nivel de subpixel, que a nivel de es mejor, o los resultados en teoría son mejores que en Photoshop en postproducción, si queremos dar ese efecto. Aquí nos ha enfocado las líneas, pero a lo mejor no nos interesa eso. Pero para que sepan que aquí podemos dar efectos de enfoque y desenfoque, ¿no lo ven? Ha enfocado las líneas. Este decíamos que compensaba el desenfoque por completo, un enfoque completo, y este hace un enfoque parcial de las líneas, ¿de acuerdo? El de área, este filtro hace un desenfoque mayor que los de caja, y el gaussiano es para cuando tenemos capas de opacidad, hace un desenfoque gaussiano, ¿de acuerdo? Si quieren pueden probarlo, pero ya no voy a explicar eso porque a estas alturas nadie estará escuchando ya este tutorial. Otra cosa importante, el Adaptative DMC está muy en consonancia con el DMC Sampler. ¿No ven ustedes aquí? DMC Sampler, Adaptative DMC. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si en DMC Sampler tenemos un umbral de ruido de una manera, en el Adaptative DMC podemos usar el DMC Sampler tresor. Al hacerlo, usamos el umbral que hemos puesto en el DMC Sampler, en vez de usar un valor, porque este se deshabilita. Y para no liar más, ya saben que aumenta mucho el tiempo de render o disminuye la calidad o viceversa si no sabemos jugar con los valores del tipo de algoritmo y las subdivisiones. Las subdivisiones aumentan mucho los valores. Y alguna que otra cosilla, tengan cuidado con los efectos de desenfoque de los materiales, de las reflexiones, porque aumenta mucho el tiempo de render. ¿De acuerdo? Espero que les haya servido un poco este tutorial, aunque hoy estaba un poco desganado y no creo que nadie llegue a estas alturas del tutorial para verlo. Gracias.